Bienvenidos, les damos un cordial saludo. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este programa de La Paideia. Y bueno, esta mañana tenemos el placer de recibir en este espacio de entrevista, de comunicación del conocimiento, al doctor Adnan Bashir. Nos sentimos complacidos de que nos acompañe esta mañana para que podamos platicar, para que podamos explorar algunos de los temas de física en el que el doctor Bashir ha desarrollado un alto nivel de especialidad. Me permito presentar de una manera breve al doctor Bashir, quien es doctor en física por la Universidad de Durham en 1995. Su trabajo académico sobrepasa las 115 publicaciones científicas y alcanza más de 4,000 citas por otros autores. Ha sido distinguido por el Premio Estatal de Ciencias en el estado de Michoacán en el año 2015 y recientemente ha obtenido la medalla de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física en el año 2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y doctor Adnan, nos sentimos muy contentos de poderle escuchar, de poderlo saludar en este espacio que cuenta como principal objetivo el poder difundir conocimiento científico y bueno, es un gran placer que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias, Jesús, por la invitación y siempre es un placer estar contigo y platicar un ratito. Muchas gracias. Pues bueno, este es un espacio que lo que busca es un poco motivar a los estudiantes, a profesores de ciencias que puedan interesarse, que puedan conocer un poco más en la investigación de frontera. Pero también es importante, desde luego, el poder conocer estas experiencias que se van gestando y que solamente en el quehacer científico pues se da esa evidencia de lo que se vive al hacer ciencia. ¿Cómo se formó usted? ¿Cómo usted se interesó en el estudio de la física? No sé si nos pudiera platicar un poco de esa época en que realizó sus primeros estudios universitarios para después pasar a sus estudios de posgrado. Creo que es interesante mencionar que mi interés en la física, de hecho, empezó un poquito antes de empezar mi carrera en la universidad. De hecho, aún antes que la preparatoria, como estuve en la secundaria a la edad de 14, 15 años, sí me interesaron mucho los temas de matemáticas, de química, de física. Me intrigaban las preguntas relacionadas con, no sé, de conocimiento general. ¿Por qué vemos el cielo azul? ¿Qué tan lejos están los planetas o galaxias? ¿Por qué caen las cosas? ¿En qué velocidad caen? Cuando estamos viajando en un coche y adentro hay una mosca por la velocidad del carro, ¿por qué no se pega en la ventana de atrás y por qué pues como que está volando con nosotros? Entonces estas preguntas me daban cierta curiosidad. Después cuando tuve alrededor de 17 años, no sé si recuerdas de un famoso astrónomo y astrofísico y astrobiólogo de Estados Unidos que se llamaba Carl Sagan. Él había preparado una serie que se llamaba Cosmos y era una serie de como 13 episodios. Yo estuve pues viviendo en la ciudad de Lahore, en Pakistán, y había un centroamericano. Allá pues no teníamos en ese momento las ventajas que tenemos ahora de pues de tener el Google, tienen YouTube, tener el Internet y ver lo que queremos ver y saber lo que queremos saber. Entonces ahí empezaron a pasar estos episodios 13 de Cosmos en centroamericano y pasaban uno por cada semana. Yo tenía que tomar un autobús, era como una hora pues lejos el centroamericano y iba, y ahí habían puesto unos 2, 3 televisiones
enfrente y ahí pues lo pasaban, ¿no? Y yo llegaba con mi cuaderno para tomar notas porque pues solo una vez lo pasaban y después pues ya no, ¿no? Entonces seguía tomando mis notas y él pues hacía las preguntas del mismo tipo que te he mencionado. Entonces también la historia de la física, lo que se llama efecto Doppler o por qué las galaxias se están alejando uno del otro, qué hubiera pasado al principio, qué son las partículas más pequeñas que existen, cómo se juntan todo para hacer todo lo que vemos alrededor de nosotros. Y estaba muy interesante. Entonces regresaba a la casa y después pasaba en limpio, ¿no? Las notas y trataba de entender. Había a veces dudas y después iba a la biblioteca para tratar de ver si conseguía libros para aclarar esas dudas. Y sí, eso fue la etapa. Y después cuando entré a la licenciatura, como ya me interesaba mucho la física, pues mm, mm, quería hacer el major en lo que se llama en física, pero para eso también tenía que, pues como forzosamente tomar cursos de matemáticas y tomé lo que se llama física y doble matemáticas y eso sí, sí me ayudó y pues siguió mi interés un poco más y más enfocados en temas más específicas y al final fui a hacer mi maestrías en la ciudad de Islamabad, que es la capital, y después pues conseguí una beca para ir a Inglaterra, en el norte de Inglaterra, a los que interesa el soccer, el fútbol, saben bien del equipo de Newcastle, creo que para este año le está yendo bien, y ciudad de Durham está muy cerca, es una ciudad chiquita, pero tiene una excelente universidad en la física, y ahí pues terminé en 91 y me abrieron eso, pues, muchas puertas después. Teníamos como 20 profesores, todos trabajando en algo que se llama física de partículas y había al mismo tiempo como 20 o 30 estudiantes de doctorado de diferentes años y varios postdoc. Al final, como había 60 personas al mismo tiempo haciendo todo el trabajo en física de partículas que me interesaba mucho, ¿no? Entonces, pues ahí pues me quedé y empecé a disfrutar más y más la investigación y también Inglaterra es lugar bonito para estar. Claro. Entonces, Muy bien, pues, muchas todo. gracias. Muchas gracias, doctor. Mencionó un término muy interesante que aparece, de hecho, en los libros de texto desde la educación media superior en México, la física de partículas. ¿Qué estudia la física de partículas? Ah, ok, muy bien. Pues física de partículas es como tratar de responder qué son qué son los elementos o bloques más fundamentales que uno puede pues juntar y hacer todo el universo, ¿no? Por ejemplo, cuando construimos un edificio, sabemos que podemos decir que los elementos más básicos son los ladrillos, ¿no? Entonces, pues tomamos varios ladrillos, lo juntamos con cemento o con otros elementos y al final construimos todo el edificio. Entonces la gente piensa que son que son estos elementos básicos que a veces ahora llamamos partículas y a veces partículas elementales o partículas fundamentales, que al final todo el universo pues se debió haber construido de alguna manera y que eran estos bloques fundamentales que se juntaron para hacer todo el universo y con esto ya es suficiente, ¿no? Entonces eso, pues la definición, como me preguntaste, de física de partículas ha estado cambiando un poquito, ¿no? En algún momento se consideraban que eran las moléculas, pero al final cuando teníamos la resolución de microscopios más fina, pudimos ver que pues estaban hechos de algo más pequeño como átomos y después adentro del átomo había otras cosas, núcleo, protones, neutrones y adentro pues lo que se llaman quarks
gluones y alrededor electrones. Entonces, en algún momento lo que era física molecular era física de partículas, después física de partículas era relacionado con los átomos. Cuando fuimos más adentro, eso lo llamamos después física atómica, y lo que estaba adentro era física de partículas. Después del descubrimiento del núcleo, y cuando se descubrió que dentro era protón y neutrón, empezó a decir la física de núcleos como física nuclear, y lo de adentro ya se llamaba física de partículas. Y en este momento, cuando hablamos de física de partículas, hablamos realmente de lo que son electrones, lo que son quarks, lo que son gluones, son neutrinos, y a veces la gente ha escuchado la palabra de la partícula Higgs, y estos son que forman lo que es física de partículas y cómo interactúan ellos, cómo se juntan, cómo hacen bloques más grandes, y cómo esos bloques más grandes después en sí juntan y hacen todo lo que vemos alrededor de nosotros, ¿no? Eso es más o menos, a grosso modo, lo que es física de partículas. Gracias, doctor. Al revisar un poco de sus trabajos, de sus líneas de investigación, aparecen dos términos tal vez poco conocidos para quienes no nos formamos en la física, que es el término de electrodinámica cuántica y el término de cromodinámica cuántica. ¿Podría platicarnos un poco qué estudian estas áreas de la física? Sí, es bien interesante y bien importante la pregunta. Es que las fuerzas, partículas, um, interactúan entre ellos, y también cuando nosotros observamos las partículas es a través de cierto tipo de interacciones. En principio hay como cuatro diferentes tipos de interacciones que consideramos que existen. Una de estas es lo que sabemos que es la fuerza de gravitación, de quien había hablado Newton y Einstein, y estudiamos en nuestras escuelas un poquito y en la preparatoria. Después hay fuerza de electromagnetismo, ¿ok? Fuerza de electromagnetismo, pues también pues sabemos las corrientes eléctricas en circuitos electrónicos, la luz, cómo funciona el refrigerador, la televisión, es a través de las corrientes eléctricas, y estos son los electrones y fotones que llevan esta fuerza electromagnética. Y cuando es el nivel de partículas pequeñas que habíamos hablado, partículas elementales, lo llamamos un poquito diferente. Es lo mismo, electromagnetismo, pero lo llamamos electrodinámica cuántica. Lo que significa es que es a nivel cuántico, a nivel microscópico, en donde el entendimiento de estas fuerzas es un poco diferente. Pero esta fuerza electrodinámica es bastante interesante e importante, porque eso se puede experimentar de cierta manera indirecta a nuestro nivel. Por ejemplo, ahora que pues estoy en la entrevista contigo y estamos hablando pues por Meet o por Zoom, y estas transmisión de señal es a través de electrodinámica cuántica. Los electrones en mi diapositivo pues están oscilando, pues mientras yo hablo se convierta esta señal de sonido en un señal de vibraciones de electrones, y después esto emite fotones, que es como fotones de luz, pero en este caso pues no son en el espectro visible, y estos viajan con la velocidad de luz y llegan al estado de Hidalgo. Y después hay antenas para recibirlos, estos señales, y después contribuirlo otra vez a unas vibraciones electrónicas, y se convierten otra vez en el sonido, lo que te llega. Y es bien interesante. Entonces, esto es electrodinámica cuántica, está jugando este papel. Sin esto, realmente, pues, casi no existiría nada, ¿no? Eh, y, y, y el otro que me habías dicho de cromodinámica cuántica que estudio yo, um,
es bueno que primero preguntaste electrodinámica cuántica porque ya está más o menos claro qué significa, porque cromodinámica cuántica es más complicado. Estas fuerzas no se transmiten a distancias grandes. Electrodinámica cuántica se puede transmitir a todas las distancias, ¿no? Pues las señales electromagnéticas y trabajo de Carl Sagan, lo que estuve hablando, también es emitir a veces señales electromagnéticas a todo el universo para que si existen extraterrestres en algún momento lo puedan recibir estas señales y pueden saber de nuestra existencia, ¿no? Pero cromodinámica cuántica, estos también son mensajes así transmitidos, pero a distancia extremadamente cortas. Es interesante, solo existen, por ejemplo, dentro de un protón, dentro de un neutrón, donde viven los quarks, estos hablan entre ellos, también hay vibraciones, y estas vibraciones emiten lo que son gluones, pero están atrapados dentro de protón y neutrón y no pueden salir. Pero aunque están atrapados en el espacio muy chiquito, esta fuerza lo que hace es que produce una barbaridad de energía dentro del espacio de estas partículas pequeñas, tanto que en el contenido de la energía de todo el universo luminoso que vemos, como contribuyen alrededor del 98% de este contenido de masa y energía. Es impresionante. Esto es cromodinámica cuántica y el otro era electrodinámica cuántica. Wow, muchísimas gracias. Qué interesante esta información que usted nos comparte. En parte de su trabajo también platica un poco sobre el modelo estándar de la física de partículas. ¿En qué consiste este modelo? Modelo estándar. Muy bien. Como te había comentado, que entre diferentes partículas pequeñas hay diferentes tipos de fuerzas. Entre partículas grandes es la fuerza de gravitación, entre planetas, etc. Entre partículas pequeñas es fuerza electromagnética, fuerza cromodinámica, y hay otra fuerza que se llama fuerza débil. Y eso es lo que que causa la desintegración de elementos a otros elementos y a veces le llamamos radioactividad. Radioactividad es importante pues para hacer el carbon dating, para por ejemplo saber qué tan antiguas son algunas piedras, rocas y la formación de algunas estructuras dentro de la Tierra, pues qué tantos años atrás fue su construcción y eso fue su estructura, pues millones de años, a veces más, y es a través de interacciones débiles que no son ni electromagnéticas ni fuerzas de cromodinámica. Entonces son estas tres fuerzas elementales. De hecho, fuerza débil es muy importante porque el Sol brilla en parte por la existencia de estas fuerzas que emiten y absorben neutrinos. Y si no hubieran existido esta fuerza débil, pues se apagaría el sol, ¿no? Entre otra cosa. Entonces, eso es importante. Y el modelo estándar de física de partículas consiste de saber la dinámica de todas las fuerzas elementales y todas las interacciones que existen entre ellos. La electrodinámica cuántica, cromodinámica cuántica y la fuerza débil. Fuerza de gravitación no forma parte de eso porque una parte no sabemos si es una fuerza elemental, quiere decir que no hemos observado fuerza de gravitación entre dos electrones. Entonces, entre dos partículas elementales todavía pues no hemos podido ver experimentalmente la fuerza de gravitación. Entonces, solamente estas tres fuerzas y todas las partículas elementales juntos, lo que llamamos estudio de eso, el modelo estándar de física de partículas. Y eso nació en como 1960s, con trabajos de tres grandes físicos, el primero en 61,
que era por Sheldon Glashow de Estados Unidos, Steven Weinberg, que murió el año pasado, y estaba en la Universidad de Texas, y Abdus Salam, que era de origen pakistaní, pero trabajaba primero en Inglaterra, estudió y trabajaba en Italia. Entonces ellos tres juntaron sus trabajos y de ahí nació el modelo estándar de física de partículas y es todavía el modelo más reconocido, fundamental y correcto de la física de partículas. Muchas gracias, doctor. En su trabajo académico, habla sobre el estudio perturbativo y no perturbativo de las ecuaciones de Schwinger-Dyson. Vaya, se escucha de inicio esto muy complejo. ¿En qué consiste? ¿Qué consiste su investigación? De hecho, yo creo que me está encantando en el orden en donde pues estás haciendo las preguntas, porque realmente una pregunta, la respuesta de una pregunta, naturalmente lleva a la respuesta de la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, como pues ahorita estuvimos hablando de diferentes interacciones, a veces decimos que algunas interacciones son débiles y otras son fuertes. Lo que significa es que las partículas que cuando interactúan entre ellos, por ejemplo, una partícula cerca al otro, de repente hay una atracción o repulsión de manera muy brusca y muy fuerte. Y en otros casos, por ejemplo, los neutrinos, cuando pasan cerca de nosotros, la interacción es muy débil, como pues puede decir fuerza débil. De hecho, hay muchos neutrinos, millones de neutrinos a veces pasan dentro de nuestro cuerpo todos los días y ni los sentimos porque casi no interactúan, entran en una parte y salen de otra sin hacer ningún tipo o una interacción extremadamente débil que ni afecta a ellos ni afecta a nuestro cuerpo de ninguna manera. Entonces, algunas son fuerzas débiles y otras son más fuertes, como entre los quarks, entre protón y neutrón. Los que son más débiles, las interacciones, esos podemos estudiar a través de un formalismo que se llama ah, la teoría perturbativa. Es como una perturbación pequeña, lo que causa porque la fuerza es muy débil. Entonces lo llamamos una perturbación que se llama como una disturbancia muy pequeña. Y la fuerza no perturbativa es en donde las interacciones son tan fuertes que tú no puedes usar este tipo de formalismo, en donde pues tú tratas de ver que hay algo, una situación base y la perturbación es pequeña. Y es no perturbativa porque pues esta fuerza fuerte pues como es tan grande y tan brusca que hay desarrollar nuevos métodos para estudiarlos. Y solo una de las fuerzas, lo que existe dentro de protón y neutrón, que es fuerza de interacciones muy fuerte, ahí lo necesitamos un formalismo que es completamente distinto y estaba dado por dos científicos, uno que era Schwinger de Inglaterra no, y Dyson, creo que los dos eran estadounidenses, pues ya no me recuerdo también. Entonces estaba dado por estos dos científicos este formalismo. Entonces necesitamos esto para estudiar la física adentro de un protón y neutrón, lo que estudio yo. Pero también al final forma parte del modelo estándar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sabemos que a lo largo de su trayectoria académica ha tenido un amplio reconocimiento académico, una contribución que no solamente se ve reflejada en su propio trabajo académico, sino también en el trabajo académico de sus estudiantes, ahora investigadores. Hace unos cuantos días, el nuevo premio estatal de ciencias en el estado de Michoacán
Lo recuerdo al doctor Alfredo Raya, que también formó parte de este proceso de formación en colaboración con usted. ¿Cuáles considera usted que han sido las principales contribuciones como investigador, tanto en el ámbito de la física como también para la sociedad? Ok. Sí, que bueno, ya pues sabes muchas cosas. Ah, sí, tienes razón. Yo creo que hay tres niveles en donde yo puedo considerar pues estas contribuciones importantes y creo que lo más importante es en términos de formación de recursos humanos. ¿Eh? Y eso también existe en dos niveles. Uno es que uno puede hacer la formación de recursos humanos a nivel personal. Y, y en este sentido, por ejemplo, yo sí he asesorado estudiantes de licenciatura para que hagan su tesis, impartir clases, formación de estudiantes de tesis de maestría, del doctorado, y a veces llegan también estudiantes de postdoctorado que han terminado su doctorado, pero para hacer otro brinco, para antes de ser profesores investigadores, hay una etapa intermedia donde pueden hacer investigación un poco más independiente, que pues lo llamamos postdoctorado. Y lo que hasta ahora he asesorado o lo que están bajo mi asesoría en este momento, en total creo que son alrededor de 45 estudiantes. Pues me siento contento de que muchos de ellos le está yendo muy bien. Como habéis mencionado, doctor Alfredo Raya, que era mi primer estudiante de doctorado cuando llegué a México y también ya es un SNI nivel 3 y hace unos días ha ganado el premio estatal de ciencia y tecnología y también es un editor de la revista mexicana de física, ¿no? Y hace, de hecho, un par de meses hay otro investigador, doctor Kepenny, que ganó un premio internacional de científicos jóvenes. Es de Springer, de Europa. Hay unas revistas y campos dedicados a física de varios cuerpos, Few Body Systems, y ellos otorgan un premio anualmente. Y este año se otorgó a dos estudiantes, dos jóvenes investigadores, no estudiantes. Uno era de la India y otro mexicano que pues gracias a Dios era pues mi estudiante que había hecho doctorado conmigo y después en este momento está realizando una estancia postdoctoral en España y también había trabajado antes en China. Y hay varios estudiantes, pues la doctora Xiomara, que está ahora trabajando en el Centro Mesoamericano de Física Teórica, está haciendo un trabajo muy importante, organiza eventos para toda la región de Chiapas, de Centroamérica. Entonces es como continuación del trabajo, ¿no? Cuando uno ve que tú hiciste un trabajo y después tus estudiantes están haciendo esta labor pues, en su propia capacidad y están logrando pues, cosas importantes, ¿no? Y hay varios pues, graduados, los que están haciendo, habían hecho postdoc conmigo en este momento. Uno pues está trabajando también en la Universidad de Sonora, uno está en la UNAM y varios lugares. Y eso es, uno siente muy contento con eso, ¿no? Pero eso es a nivel un poco personal, la formación de recursos humanos a este nivel. Y lo que creo que hemos contribuido, he tenido chance de empezar lo que se llaman escuelas de física fundamental, creo que también sabes de eso, Sí. que habíamos empezado en México desde 2005 y hemos tenido como más de 15 versiones de estas escuelas y posteriormente empezamos en Centroamérica.
Y esos son escuelas de, aunque sean de una semana, de unos cursos intensivos, pero a veces pasan cosas pues interesantes, ¿no? Por ejemplo, hace unos años organizamos una escuela en Honduras y algunos estudiantes que estaban presentes al final estaban motivados a hacer su posgrado en estos campos de física teórica y algunos fueron a Ciudad de México y dos de ellos, pues uno de Honduras, después uno de Guatemala, vinieron aquí a la Universidad Michoacana y hace unos días el primer estudiante de Honduras se graduó como doctor en física teórica de la Universidad Michoacana y ya regresó a Honduras. Entonces creo que eso también podemos considerar parte de nuestro esfuerzo no solamente a nivel estatal o de la universidad o a nivel nacional, pero a nivel más internacional. Y eso también es muy gratificante que puedan pasar este tipo de cosas, ¿no? Y eso es pues nivel de formación de estudiantes, pero también preguntabas en términos de la investigación. En la investigación es realmente proyectos colaborativos que hemos estado realizando con la gente de diferentes países, de Brasil, de China, de Estados Unidos, de Europa, de España, y me va a tocar hace poco, me otorgaron una beca que se llama Beca Fulbright. Es para hacer visitas científicas a Estados Unidos y voy a ir, de hecho, es muy probablemente el próximo mes a un laboratorio, un acelerador en Estados Unidos por como unos 10 meses para hacer una investigación junto con ellos. Entonces han surgido varios proyectos, artículos importantes basándose en esta investigación a nivel internacional, ¿no? Y creo que como parte de eso no está directamente relacionado conmigo, pero uno de los mensajes puede ser que realmente no importa en dónde tú estás, cuando haces temas de investigación como física, que realmente son los mismos, no importa en qué lugar estés, tú puedes contribuir, ¿no? Estés en México, estés en otro país, puedes juntar esfuerzos porque son las mismas leyes que estás estudiando y hacer un esfuerzo global. Y es importante ver que México ya cada vez está contribuyendo a nivel de esta investigación formando parte de un esfuerzo global, donde globalmente ya se reconoce más y más el esfuerzo que se hace en México y por parte de los investigadores mexicanos, pues incluyendo a nuestro trabajo en la Universidad Michoacana. Bien, pues muchísimas gracias, doctora Hernán. Ha sido como siempre un gran placer tener la oportunidad de saludarlo. Usted es profesor titular del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad de Michoacán, San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, nos ha complacido realmente tener la oportunidad de escucharlo, de que nos comparta estas experiencias, toda su experiencia en el ámbito de la investigación y que seguramente para muchos de los estudiantes que puedan ver este video puedan motivarse e interesarse un poco más por la física. Me gustaría, si usted me permite, cerrar con una última pregunta sobre cuáles son sus perspectivas a futuro. ¿En qué otras líneas de investigación o de formación le gustaría seguir explorando? O sobre algunas de las actividades de investigación o de difusión del conocimiento que en su instituto estén próximas a realizarse. Sí, es una de las preguntas, a veces también yo me pregunto a mí mismo. Una de las cosas es que voy a seguir haciendo investigación en mi campo, formación de recursos humanos, proyectos locales, nacionales e internacionales. Y en términos de difusión, creo que sí a mí me gustaría hacer un poquito más. Por ejemplo, entre algunos nosotros hemos contemplado a escribir
libros de divulgación, hacer artículos de divulgación, especialmente en regiones dentro del país donde a veces no es fácil de que llegue la información de manera rápida. Por ejemplo, te puedo pasar después, hay un evento que se va a realizar en el estado de Chiapas. Hay ciertas regiones rurales o remotas donde a veces uno ni puede llegar muy fácilmente. Entonces hay una de mis estudiantes que hace eventos que son para que llegue a conocimiento de nivel más alto a todas estas regiones también, ¿no? Entonces, se va a realizar un evento en una semana donde pueden partir una charla que se llama La Casa del Quark Rojo. Y este tipo de eventos, y sí me gustaría, por ejemplo, escribir libros al respecto que hasta ahora no he hecho y tratar de atraer también más científicos de otros países a nuestro país para que contribuyan al desarrollo de la ciencia en México, ¿no? Y creo que voy a terminar también diciendo estas cosas y a veces lo menciono que como había hablado del modelo estándar de física de partículas, uno de los científicos que participó en dar este modelo, que él era de una región muy lejana en Pakistán, pero él como dice que el conocimiento de la ciencia en general es la herencia global de todo el mundo, no está restringido pues, a los países de Europa o de Estados Unidos, del primer mundo, pero de todos los países y todos los lugares remotos. De hecho, él mismo dijo que cuando él empezó a estudiar interacciones fundamentales, su maestro vino a la clase y dijo que hay tres fuerzas fundamentales. Uno es fuerza nuclear, que existe solamente en Estados Unidos y Europa. Y hay fuerza de electricidad, que no tenemos en nuestro pueblito, es solamente en las ciudades grandes del país. Y aquí solamente en nuestro pueblo solamente tenemos gravitación, ¿no? Y era pues bien interesante que ese estudiante nació de la escuela donde casi no había nada aparte de gravitación y al final era el fundador del modelo estándar de física de partículas, imagínense. Entonces no importa si estamos en Morelia o Hidalgo o Tuxtla Gutiérrez o Tapachula, los jóvenes, los profesores de ahí, todos podemos contribuir de manera sobresaliente en todo lo que decidimos hacer, ¿no? Especialmente en el campo de ciencia. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, doctor, por esta experiencia. Creo que estas últimas palabras tienen un mensaje muy profundo y ha sido, como siempre, un gran placer saludarlo. Muchas gracias y que tenga un extraordinario día. Cuídate mucho. Gracias por la invitación. Hasta luego. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos pronto, doctor. Hasta luego. Bye. Bye, bye.